El conflicto constante en un país como Pakistán es posible imaginar el inmenso sufrimiento de su población, haciendo muy probable que generen traumas de por vida. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para ver consecuencias similares. Basta que existan las condiciones adecuadas de violencia para generar traumas en tu colonia. Hablar de traumas es hablar de uno de los grandes y complejos problemas que la humanidad se ha tenido que enfrentar. Pero antes de analizar lo que conlleva este problema de salud mental, hay que conocer lo que es un trauma, así como sus causas y consecuencias que puede provocar. Para entender mejor este tema, que mejor que consultar a un profesional. Por eso me di a la tarea de entrevistar a una psicóloga que nos explicará todo lo necesario para entenderlo. Bien, para iniciar con la entrevista quisiera saber, o nos puede decir qué es un trauma. Ok, bueno, hablar de trauma es en sí algo complejo porque puede haber distintas visiones dependiendo del autor. Sin embargo, en el enfoque en el que yo trabajo, que es el cognitivo-conductual, cuando nosotros hablamos de trauma, hablamos de una experiencia emocionalmente abrumadora en la cual la persona no cuenta con los recursos de afrontamiento pertinentes para enfrentar esa situación. Es decir, no solo tiene que ver con la situación en sí, sino la manera en que se interpreta dicha situación. Ok, y bueno, ¿cómo, cómo podemos identificar un trauma para no confundirlo con otra situación? Bueno, genuinamente es complicado, ¿no? Quien debería hacer el diagnóstico diferencial sería pues el profesional de la salud mental. Esto generalmente lo que tomamos es el tipo de recuerdos que tiene, los pensamientos intrusivos, quizás las evitaciones en algunos lugares, eh, pensamientos negativos persistentes tanto de la persona como de la situación en sí, que la persona se sienta muy hipervigilante o que esté muy suspicaz, además, pues quizás también problemas de sueño u otras situaciones que podemos relacionar con lo que propiamente es trauma. Ok, pero al final, de cuentas, el que tendría que analizarlo y identificarlo es el profesional, ¿no? Sí, porque hay muchos síntomas que podemos decir, no, pues tengo esto, ¿no? Y quizás esto yo digo, es un trauma, pero pues en realidad quien se sabe todo y quien puede entender De como lo- la historia y todo, sí es el profesional de la Ok, salud mental. bien, y bueno, ¿cuáles, a todo esto, qué posibles causas, cuáles son las causas que pueden provocar un trauma? Pues pueden ser diversas, pueden ser situaciones abusivas, situaciones de violencia, pueden ser como situaciones quizás crónicas, por ejemplo, como que violencia intrafamiliar, abandono del hogar, o otras situaciones como más específicas, quizás como un accidente automovilístico, un terremoto. Te digo, al final de cuentas están las situaciones, pero la manera en que la interpreta y lo piensa la persona es lo que puede generar el trauma. Interpretar. Ok, y bueno, digamos, si alguien que ya tiene, bueno, que ya, bueno, inconscientemente tiene un trauma, pero esto, en qué le puede afectar en su vida si no lo atiende? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues sí puede generar como un problema de salud mental, como quizás trastorno de estrés postraumático. Generalmente cuando hablamos de trauma lo relacionamos con trastorno de estrés postraumático, pero pues también tiene relación con generar depresión, Mm, ansiedad e incluso trastornos de personalidad como es el trastorno límite de la personalidad. ok, y bueno, con esa pregunta, la siguiente pregunta, que sea, ¿los traumas pueden ser biológicos? Es decir, ¿se pueden heredar? Y eso lo pregunto porque investigando el tema, leí sobre información que al en el nacimiento, el bebé ya puede heredar las traumas de la mamá. Entonces, no sé si eso es verdad o no es verdad. Bueno, puntualmente nosotros entendemos la salud mental como que el individuo tiene factores, lo componen factores psicológicos, biológicos y sociales. Y pues si hay alguna vulnerabilidad genética o algún gen, pues puede estar ahí, pero pues ya la epigenética nos dice, ¿no? Que si no hay una experiencia que haga que los genes se expresen, no va a haber Mm, trauma. Entonces,
Puntualmente no se puede heredar, pero pues si el entorno lo propicia, pues sí puede generar un trauma o incluso pues justo este tipo de conductas de negligencia que pueden haber hacia las personas o violentas, pues son los que propiamente lo pueden generar. Claro. O incluso el aprendizaje, porque muchos aprendizaje, la manera en que aprendemos a afrontar ciertas cosas viene de, pues de ver cómo nuestras figuras cercanas lo han hecho y pues por eso podemos, vamos a decir, los pocos recursos que podemos tener van en función Sí. de cómo afrontamos un trauma. ¿Cómo confrontarlo? Ok. Bueno, y bueno, pasando con la siguiente pregunta, ¿cuáles, digamos, si se puede clasificar, cuáles serían los traumas más comunes pueden, que pueden Pues ser? tiene que ver justamente con violencia durante la infancia, puede ser como de los padres a los hijos o incluso bullying, violencia sexual, abandono, que algún miembro cercano de la familia haya ido a la cárcel o que algún miembro cercano igual tenga alguna adicción, golpes, vamos a decir, lenguaje invalidante hacia las emociones de los otros, pero pues también te digo, puede ser incluso un Sí, terremoto, pueden ser diversas las causas. o sea, como sociales, tanto naturales. Pues sí, ajá, todo tiene que ver justo con lo que interpretas, los recursos que tienes para afrontar una situación. Ok. Y bueno, esa pregunta es, bueno, digamos que alguien ya eh, sabe que podría tener un trauma. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos o debería hacer para solucionar un trauma? Pues lo primordial pues es acudir con un profesional de salud mental y justo ya sea psicólogo o psiquiatra para ver cuál sería el tratamiento como pertinente. O sea, si yo reconozco como que algo no está bien, que tiendo a evitar mucho ciertas cosas o tener muchos pensamientos, llamémoslo negativos sobre mí o sobre ciertas situaciones, pues sí sería importante ir al psicólogo o al psiquiatra. Alguien, bueno, el profesional, ¿no? Y bueno, ya algo más específico, en un tratamiento psicológico, ¿cómo es o cómo se desarrolla y en qué se enfoca para enfrentar el trauma? Ok, como te decía, hay como diversos enfoques en psicoterapia. Desde el modelo cognitivo-conductual hablaríamos desde una parte de, uno, trabajar como con las creencias irracionales, justamente estas cuestiones de la manera en que percibimos la realidad, trabajar con temas de evitación a nivel conductual, que, por ejemplo, que la persona se exponga a situaciones que le generen como incomodidad para que aprenda que pues actualmente no va a haber ninguna situación que le genere malestar. También tiene que ver con estas cuestiones de ejercicios de atención plena o mindfulness, ejercicios de respiración y en general trabajar herramientas para la regulación emocional. Ok. Y bueno, digamos, como amigo o familiar, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que necesita apoyo para superar un trauma? Pues lo primero es escuchar, o sea, escuchar sin juzgar, ¿no? Porque es muy fácil como que cuando nos cuenten algo, nosotros demos una opinión o creamos cómo la persona debe de resolverlo. Y entonces, además de tener una escucha activa con la persona, pues en preguntar qué es lo que la persona necesita, porque muchas veces lo que nosotros asumimos que es lo que debe ser, no es. Y obviamente, pues dejar a la persona hablar sin presionar y sin decirle, no, pero dime más y cuéntame detalles, Ujú. porque pues incluso eso, pues puede añadirle otra piedrita al Sí. trauma. Wow. Y bueno, ahora que se ha profundizado un poquito más dentro de los traumas, pero, pero digamos, en los niños o jóvenes, digamos, ¿tienen más consecuencias los traumas en los niños y jóvenes? ¿Y por qué? Términos generales, sí, pues porque todavía no tienen como muchas herramientas necesarias de afrontamiento y al final de cuentas pues son unas personas, son personas en una situación vulnerable, pues porque sí requieren del apoyo, del, vamos a decir, apoyo social que los familiares le pueden dar a un niño, todavía lo requieren a Ujú. diferencia de un adulto.
y aparte pues todavía también su cerebro no se terminó de Sí. desarrollar. Hay muchos factores para decir que sí les afecta más a las infancias. Entonces, digamos, están más propensos a Mm, sufrir o no. o sea, es que, ahora sí, como dicen, depende, ¿no? O sea, si el niño es un niño que no tiene una red de apoyo importante como padre, pues sí es Mm, muy probable, pero si la tiene y toma una situación traumática, es probable que sí no genere un trauma como tal. ok, también los factores, cómo son las familias, dónde vive, bueno, muchos factores, ¿no? Ajá, o sea, primordialmente como el apoyo que puede tener de sus cuidadores primarios, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que sufre abuso y que sus papás no hacen nada al respecto, nunca le llevan a Ujú. terapia, quizás el violentador sigue viviendo en casa, entonces es diferente a que pues los papás se enteren y hagan algo al respecto, que cuiden de la salud Ah, ok, mental, y es diferente, a eso me también, refiero. ok, bien. Y bueno, digamos, y si el niño llega a sufrir un evento traumático, esas consecuencias le pueden impactar en la vida adulta. Sí, o sea, si no se trabaja en la Así no se infancia, atiende. sí es muy probable que genere algún problema, ya sea como, si no un trastorno como tal, pues sí problemas en la manera, por ejemplo, en la manera en que interpreta la realidad, en conductas evitativas, o sea, sí puede generar un problema ya en la adultez. Entonces, si no se atiende, si no se atiende antes. Y bueno, ¿y cuál sería o cuál es la responsabilidad de los papás en estos casos? Pues es que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué tal y es un temblor y están en su Ok, escuela y no es como que los papás tengan la culpa, ¿no? Ahí más bien es como, hay cosas que no se pueden prevenir, como los desastres naturales, pero quizás la responsabilidad de los padres es como en la atención, quizás en no ser negligente con sus hijos, no ser violentos, escucharlos, validar sus emociones. Ya en temas como traumas que puede generar la propia familia, eso sería importante. Si los padres reconocen que pues quizás ellos emocionalmente no están muy bien, pues que los padres empiecen a trabajar en ujú, ello, pues para que no se lo pasen a sus hijos. Y me refiero a pasar a que, pues al final mucho es aprendizaje, ¿no? Y que bien o mal, pues los niños aprendan que así se tienen que sí, reaccionar a las situaciones. ok. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿es posible prevenir un trauma? Y bueno, con lo que dijo, creo que no en todos los casos, ¿verdad? Pues es que, o sea, no es posible porque supongamos pasa algo y quizás no tenemos las herramientas, o sea, un asalto o algo así, y no lo podemos prevenir. Bueno, más bien, creo que lo que quiero decir es, no es posible prevenir las situaciones que pueden provocar traumas, pero prevenir como que la persona genere un mayor malestar Ujú, emocional, como un trastorno, cosas así, eso sí se puede prevenir con, obviamente, atención de salud mental temprana y oportuna y con las redes de apoyo. ok, o sea, si tienes el control, si puedes apoyar sobre digamos, el familiar o el individuo, pues sí, sí puedes tomar control, pero si es algo extraño a ti, que es este, algún desastre natural o algo así, no tienes el control, ¿verdad? O sea, yo no puedo prevenir como las situaciones que pueden generar trauma como papá o así. O sea, no puedo prevenir que ahorita salgamos y nos asalten, ¿no? O Sí. algo, ¿no? Pero yo lo que sí puedo, para que no genere un mayor malestar o a la larga se genere un sufrimiento crónico, pues es justo tanto el acompañamiento psicológico y psiquiátrico si es necesario, como el apoyo social que puedo yo darle a Ok, mi hijo o a mis amigos. el apoyo. Y bueno, para finalizar la entrevista, no sé si quisiera dar unos comentarios, la importancia o por qué es importante saber esto. O sea, creo que más que nada, a veces como que la palabra trauma se trivializa, ¿no? Y es muy común que en TikTok se vea y ya por todo, si de niño no te dieron tu regalo de Reyes, puede ser que de grande generes un trauma y así. Y no, pues porque al final siempre va a haber situaciones como esas, te digo. Lo que tiene que ver con un trauma es como con las herramientas de afrontamiento que se Ujú, tengan, con el contexto, las redes de apoyo,
con la manera de interpretación y no necesariamente algo que para alguien puede ser traumante, por ejemplo, como un terremoto para otra persona lo va a Ujú, hacer. ok, O sea, sí, sí, entonces sí. también eso es importante, no todo lo que a alguien le pudo generar un trauma a ti te lo va Atento, a sí. generar. Entonces, justo el no generalizar como y tomarnos a la ligera la palabra trauma. Creo que eso sería lo más importante. Ok. Y bueno, creo que hasta aquí la entrevista. Nos dio mucha información y nos aclaró muchas dudas. Y pues, em, gracias por toda la información y por el tiempo que nos dio. Gracias a ti.